El Celta de Giraldez está siendo uno de los mejores equipos en este inicio de temporada y hoy en el canal toca analizar las claves tácticas. Un saludo y bienvenidos al canal un día más. Como digo, Giraldez ha hecho que su Celta sea un equipo divertido, un equipo que ha empezado muy bien la temporada, a pesar de que viene en la última jornada de perder 4-3 ante el Villarreal, aunque esto lo hizo en el último minuto y tras un penalti de Dani Parejo. Como dijo Claudio Giraldez después del partido, dijo en rueda de prensa que ojalá poder perder así todos los partidos, porque de 100 partidos 99 los hubieran ganado. Estoy completamente de acuerdo con él y estamos viendo a un Celta que es muy divertido, muy ofensivo, y hoy la idea del vídeo es analizar qué está haciendo tácticamente este Celta para que esté funcionando tan bien y para que sea un equipo tan interesante de analizar. Y lo que vamos a hacer primero es ver en pantalla ya ¿cuál es la formación que utiliza el Celta? Como podéis estar viendo, estaríamos hablando de un 5-2-3 donde tenemos a dos carrileros que son muy ofensivos. En estas primeras jornadas hemos visto a Hugo Álvarez y a Mingueza. También podría entrar Ristic, por ejemplo, en el carril izquierdo y que sea Mingueza el que juegue por derecha. Incluso el otro día ante el Villarreal, cuando ya iban perdiendo, vimos a Bamba en ese carril derecho, aunque no es lo habitual. Después tendríamos dos centrocampistas que son bastante posicionales. Fran Beltrán y Damián no suelen ser jugadores que se suelten demasiado en ataque. El otro día contra el Villarreal también vimos a Ilais. Y después, para mí la clave, para mí lo más interesante, son los tres jugadores de arriba: Yago Aspas, Biliot y Dubicas, aunque aquí evidentemente podrían entrar tanto Borja Iglesias como por ejemplo Bamba o Alfon, que lo vimos contra el Villarreal. Aquí tendríamos un delantero, en este caso Dubicas, que es con el que vamos a hacer el análisis. Es un jugador que se dedicaría a priori a fijar a los centrales, a los defensas del otro equipo y sobre todo a correr al espacio. Después lo iremos viendo con imágenes de partidos. Y tendríamos a los dos acompañantes, a los dos mediapuntas o segundos delanteros, como lo queráis llamar. Estos dos son dos jugadores que normalmente tienen buen trato de balón, que les gusta tanto recibir al pie como correr el espacio. Y aquí se entiende muy bien si Yago Aspas es el jugador que viene a recibir, Dubicas ya hemos dicho que es uno de los que va a correr al espacio y el otro sería Biliot, el que va a correr al espacio. En caso de que sea lo contrario, es decir, que sea el sueco el que baja a recibir, sería Yago Aspas el que corre al espacio. Así que ahora vamos a pasar a analizar el partido contra el Valencia, primero con la pizarra y después con fotos, con imágenes del propio partido. Como ya podéis estar viendo en pantalla, esto sería un poco lo que vimos sobre el papel en el partido que enfrentó al Celta contra el Valencia, que ganó el cuadro de Giraldez. El Valencia se plantó en 4-4-2, yendo muy arriba a la presión, pero cometiendo un error, y es que las distancias entre la línea defensiva y la línea de centro del campo era demasiado grande. ¿Qué es lo que hacía aquí el Celta y sobre todo con Yago Aspas? Yago Aspas venía a recibir en esta zona entre los dos mediocentros y el lateral izquierdo, que en este caso era Jesús Vázquez. Venía a recibir a esa zona porque, como digo, los espacios que había eran demasiado grandes y a partir de ahí hacían algo muy interesante, que era que tanto Dubicas como Biliot corrían a la espalda o a los dos centrales, algo que dejaba fuera a Thierry, y al final lo que estábamos viendo era constantemente un 2 para 2. Como podéis estar viendo ya en pantalla, esta es una de las imágenes del partido contra el Valencia. Yago Aspas baja a recibir en esa zona en la que estoy comentando, donde los mediocentros iban demasiado alto a presionar y no acompañaba la línea defensiva y se generaban espacios demasiado grandes. Aquí Yago Aspas encuentra un espacio donde gira y pone a Biliot a correr. Es una ocasión clarísima del Valencia que el sueco falla, pero un poco fue esta la constante durante todo el partido. Y vamos a volver ahora a la pizarra, que ya la podéis estar viendo en pantalla, para analizar el segundo gol del Celta. Es un balón que está aquí, en esta zona donde están Javi Rodríguez y Hugo Álvarez, que el Valencia va muy arriba a presionar y se genera aquí un espacio. Como decía, la defensa se queda muy atrás, hay una distancia exagerada entre los centrocampistas y la línea defensiva. Y Óscar Mingueza interpretó también muy bien en este partido encontrar ese espacio. Decíamos antes que eran los mediapuntas los que venían a encontrar esos espacios entre centrocampistas y laterales. También lo hizo bastante con Mingueza. En este caso, la presión del Valencia es superada por un pase de Fran Beltrán a Mingueza y ya podéis ver que a partir de aquí es muy fácil ponerse a correr, porque Dubicas rompe a un espacio, Biliot rompe a otro y se genera un pasillo central que Yago Aspas ocupa a la perfección. Mingueza le da un pase perfecto y a partir de aquí llega el segundo gol. Y ahora esto mismo ya lo podéis estar viendo en imágenes, como decía
Valencia, Mingueza recibe ese balón para después darle el pase a Iago Aspas que sea perfecto. Como ya podéis analizar también en estas imágenes que os estoy comentando, el espacio y las zonas que se generan entre el centro del campo y los defensas del Valencia fue durante todo el partido muy exagerada. No fueron capaces de controlar esas distancias y el Celta, sin hacer demasiado esfuerzo y sabiendo dónde estaba el punto débil del Valencia, ganó este partido con bastante facilidad. Y vamos a pasar ahora a analizar cómo fue ese partido contra el Villarreal, donde, como digo, el Celta pierde 4-3 en la última jugada del partido, pero creo que hay claves muy interesantes que hay que analizar tanto en salida de balón como en la presión. Y ya podéis estar viendo en pantalla esas formaciones del Celta Villarreal, donde, como podéis observar, hay cambios de jugadores porque entra, por ejemplo, Ilais en el centro del campo, cambian, por ejemplo, los carrileros y el tridente de ataque cambia por completo, pero realmente las funciones son parecidas. El Villarreal es un equipo que también presiona en 4-4-2, al igual que lo hemos visto antes con el Valencia, y aquí en la salida de balón, la verdad que durante los primeros minutos al Celta se le complicó bastante la salida de balón. No eran capaces de encontrar esas posiciones que el otro día que veníamos comentando que sí encontraron ante el Valencia, esa posición entre los mediocentros y la línea defensiva. Como ya podéis estar viendo en pantalla, el Villarreal es un equipo que también presiona en 4-4-2, al igual que vimos en el caso del Valencia. La verdad que en la primera parte, en los primeros minutos del partido, al Celta le estaba costando mucho construir con balón porque no estaba siendo capaces de encontrar esas posiciones intermedias entre los centrocampistas y el lateral, y en este caso los dos laterales, que son Cardona y Femenía, no eran capaces de encontrar en esa posición. Así que aquí apareció la libreta de Giraldez para hacer algo que me parece muy interesante. Lo voy a explicar primero en la pizarra y después lo veremos con imágenes. Lo que hicieron en este caso es que Bamba y Alfon iban a fijar a los dos centrales y tanto Carreira como Mingueza venían a esta altura. ¿Para qué? Para hacer que estos jugadores, tanto Jeremy como Baena, dudaran en sí bajar o ir a presionar. ¿Qué es lo que pasa? Que si Baena duda y coge algunos metros, ya Edison tenía aquí el espacio para salir, y a partir de aquí el Celta empezó a construir. Después lo veremos en imágenes para que lo veáis muy claro, pero hay una jugada que es clarísima, que Mingueza viene a recibir el balón aquí, Jailson juega con él y a partir de aquí ya sí encuentran a Alfon, algo que no eran capaces de hacer de forma directa como sí fueron capaces de hacer en el partido de Valencia. Giraldez encontró la solución en que Mingueza partiera de estar muy alto, bajara un poquito y poder recibir ahí el balón. Y si os fijáis, a partir de aquí el Celta fue capaz de hacer muchísimo peligro, porque enfrentaba un 5-4 contra los defensas del Villarreal. Ahora mismo ya en imagen podéis estar viendo lo que os estoy comentando, esa altura de Mingueza que viene a recibir para poder jugar con Alfon y que a partir de ahí el Villarreal tuviera ese problema de defender 5-4. No fue capaz de ajustarlo Marcelino en la primera parte, aunque sí que es verdad que en la segunda lo ajustó y al Celta le costó bastante más recibir o correr de esta manera. Aunque aquí también hay que comentar que Ilais lo tuvo claro en el momento en el que no encontró el juego en corto, buscó un balón en largo y a partir de ahí llegó también uno de los goles del Celta. Y por último, y otra vez en la pizarra, vamos a ver cómo defiende el Celta, porque en el partido contra el Villarreal me dio la sensación de que Giraldez buscó algo raro, algo que normalmente no se ve, y es presionar de una manera o de otra, depende de dónde esté el balón, es decir, depende de en qué lateral esté el balón, porque en el caso de que Cardona tuviera el balón, el Celta defendía en 4-4-2 con estas alturas. Era algo bastante peculiar porque Mingueza era el que saltaba a Cardona. Os puede parecer algo normal en 4-4-2, pero después cuando el balón llegaba a Kiko Femenía, nadie le saltaba a él y simplemente el Celta volvía a defender con una línea de 5 y dos jugadores en el centro del campo con Bamba recuperando su posición. Yo entiendo que esto es un poco posiblemente por las cualidades técnicas de un lateral o de otro, o para evitar que pueda jugar en este caso, por ejemplo, con Baena. Yo creo que va un poquito por ahí, pero es algo que me pareció peculiar y algo que vi que Giraldez tenía muy estudiado. Y ahora ya lo podéis estar viendo en imagen, esto mismo que os estoy comentando, como cuando Cardona tiene el balón es Mingueza el que salta y el Celta se coloca en un claro 4-4-2, pero en cambio cuando el balón va al lateral derecho a Kiko Femenía, el Celta defiende con esa línea de 5. Y por último, y por cerrar con el vídeo de hoy, bueno,
Primero os quiero preguntar si os gusta este tipo de análisis, porque realmente a mí me gusta bastante hacerlos, me gusta fijarme en este tipo de detalles en los partidos, y bueno, si sé que os gustan, pues me podéis dejar en comentarios qué equipo os gustaría que pudiera analizar, o por ejemplo, si os gustaría hacer un post de algún partido analizando las claves tácticas. Ya sabéis que en comentarios me lo podéis dejar todo, yo lo leeré y os contestaré con muchísimo gusto, y si os ha gustado el vídeo de hoy, pues os podéis suscribir y activar la campanita antes de que pasemos a analizar qué cosas considero que todavía el Celta de Giraldez tiene que ajustar. Y voy a dejar ya la pizarra porque realmente lo que tengo que comentar, bueno, no me hace falta tanto verlo en pantalla ni que lo veáis vosotros realmente, porque como veníamos hablando antes, la altura de Mingueza y la altura de Carreira para suponer ese 5-4 a favor del Celta con la defensa del Villarreal estuvo bien en la primera parte, pero en el momento en el que Marcelino consiguió ajustar esas dos líneas y empezó a robar más alto, el Celta tuvo serios problemas con balón. Y además creo que es una realidad que ya venía desde la temporada pasada y que todavía me parece que Giraldez no ha terminado de corregir, es la solidez defensiva. Es un equipo que aprendió a jugar con balón. De hecho, en el primer partido contra el Alavés gana el partido gracias a tener la posesión de balón, porque ya demostró que son todavía muy blandos en defensa. Para mí les falta muchísima solidez. Defendió con el balón, pero por ejemplo el otro día contra el Villarreal, el cuadro de Marcelino hay por momentos que les quita la posesión del balón y el Celta sufre muchísimo ahí. Creo que Giraldez tiene buenas intenciones, creo que quiere trabajar con balón porque es consciente de que sus jugadores físicamente no son muy poderosos, no son jugadores que estén preparados para meterse en su propia portería, en su propia área y defender. Yo creo que las intenciones son buenas, pero todavía hay que matizar varias cosas y sobre todo ser conscientes de que va a haber partidos donde el rival te va a quitar el balón, porque posiblemente en cuanto a calidad de balón, en cuanto a calidad de jugadores sean mejores, y creo que el Celta todavía ahí tiene mucho margen de mejora.